Buenos días chicos, vamos a dar comienzo a la clase número 10. Es la última clase que tenemos antes de las vacaciones de Semana Santa y luego ya pues vais a poder en Semana Santa descansar y bajar un poco el ritmo. Os recuerdo que en la clase del martes os intenté enseñar a identificar una distribución binomial. Recuerdo que una distribución binomial se daba cuando teníamos una experiencia dicotómica en la que solamente había dos casos posibles, el éxito con probabilidad P, el fracaso con probabilidad Q, y que repetíamos n veces. La variable x, que contaba el número de éxitos obtenidos en las n repeticiones, es lo que se llamaba distribución binomial de parámetros n y p. En la clase de hoy lo que voy a hacer es enseñaros a calcular probabilidades cuando ya hemos identificado que nuestra variable sigue una distribución binomial o porque en el enunciado directamente os dicen que tenéis una distribución binomial. Entonces vamos a ver cómo se calculan probabilidades, ¿vale? Para ello, como vais a ver en los ejemplos, es necesaria la calculadora, así que nada, la tengo aquí al lado un poco para enseñaros a introducir todos los datos en la calculadora. Entonces decir que si x es una variable que sigue una distribución binomial de parámetros n y p, la probabilidad de que x sea igual a k, recordad que la x mide el número de éxitos, así que esto se traduciría en la probabilidad de obtener k éxitos, es decir, he repetido el experimento n veces, por ejemplo 100 veces, y quiero calcularme cuál es la probabilidad de en esas 100 veces haber obtenido 73 éxitos, por ejemplo. Bueno, pues eso se puede calcular con la siguiente fórmula. La probabilidad de obtener k éxitos, es decir, la probabilidad de que x sea igual a k, se calcula con la siguiente fórmula. El número combinatorio n sobre k. No sé si lo habéis visto alguna vez, ¿vale? Ahora hablo un poco sobre lo que valga la p, que es la probabilidad de éxito, elevado a k, es decir, al numerito que hay aquí abajo en el número combinatorio, por lo que valga la q, que era la probabilidad de fracaso y se calculaba como 1 menos p, elevado a n menos k, es decir, a la resta del numerito de arriba y el número de abajo. Así que repito, p elevado a k, que es el número que hay abajo, como truco para que lo recordéis, y la q elevada a la resta de los dos números, que es n menos k. Entonces, bueno, el número combinatorio se calcula con la siguiente fórmula, que como veis no es muy bonita, en la que aparecen factoriales. Ahora recordaré también lo que es el factorial. Es el factorial de n dividido por el factorial de k por el factorial de n menos k. ¿Qué es el factorial de un número? El factorial de un número es multiplicar desde el 1 hasta llegar al número, es decir, factorial de 5, que se representa el factorial con esta exclamación, sería multiplicar 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. El factorial de 3, pues multiplico el 1 por el 2 por el 3, o sea, voy multiplicando el 1, el 2, 3, así hasta llegar al número del que estoy calculando el factorial. Como veis, esta fórmula, bueno, pues no es nada fácil de recordar ni de tener que calcular, entonces para ello tenemos una tecla directamente en la calculadora que nos permite calcular números combinatorios. Así que para calcular el número combinatorio n sobre k, lo que vamos a introducir en la calculadora es lo siguiente: lo que valga el valor de n, que es el número de veces que repito el experimento, y luego tenéis que pulsar de la calculadora a la tecla ncr, ¿vale? Que yo la tengo aquí, sería importante que cada uno localice dónde la tiene, y después la k, el número que tenemos abajo. Es decir, si queremos calcular el número combinatorio 5 sobre 3, pues nada, introduzco en la calculadora 5 combinatorio, en la calculadora pone esa c sobre 3 y le damos al igual, y nos dice que el número combinatorio 5 sobre 3 es 10. Así que nada, esta fórmula aquí no hace falta que la aprendáis, ni la del factorial, basta con que sepáis que la tecla de la calculadora que os permite calcular un número combinatorio es esa en la que pone ncr, ¿vale? La c de combinatorio. Más cosas que podemos saber en una distribución binomial, que si estamos trabajando con una distribución binomial, para calcular su media, que si recordáis la denotábamos por mu, lo único que tenéis que hacer es multiplicar la n por la p, y que para calcular la desviación típica, que la denotábamos por sigma, tenéis que multiplicar la n por la p por la q y luego calcular la raíz cuadrada del resultado que os haya quedado. Así que nada, vamos a ir haciendo diferentes ejemplos donde apliquemos esto que acabamos de ver, a ver qué os parece. En el ejemplo número 1 nos dan directamente que tenemos una distribución binomial, no lo hemos tenido que identificar nosotros. Dice que tenemos una distribución binomial 8, 0,2. Esto nos está diciendo que la n es 8, el primer parámetro siempre es la n, y que la p, que es el segundo parámetro, es 0,2. Como veis en la fórmula también me va a hacer falta q, así que ya calculo q es 1 menos p, es decir, 1 menos 0,2, que es 0,8. Y lo que nos piden que nos calculemos es, en primer lugar, la probabilidad de que x sea igual a 0. Esto se leería, os lo he puesto aquí, la
la probabilidad de obtener 0 éxitos. Así que si comparáis esto con esto, el valor de k que os están dando es 0, así que sustituimos en la fórmula la n por 8, la k por 0, la p por 0,2 y la q por 0,8. Ya tenemos todos los datos, es simplemente sustituir la fórmula y nos quedaría 8 sobre 0, 0,2 elevado a 0 y q que es 0,8 elevado a la resta de ambos. Así que como veis es el truquito p, 0,2 elevado al numerito que hay abajo que es 0 y q que es 0,8 elevado a la resta de los dos números que tenéis en el número combinatorio 8 menos 0. Si introducís en la calculadora el número combinatorio 8 sobre 0, tecleáis número combinatorio 8, número combinatorio 0 y le dais al igual, la calculadora os dice que ese número combinatorio vale 1. Así que nada, ya tenéis que el número combinatorio es 1 por 0,2 elevado a 0, cualquier número elevado a 0, recordad que vale 1 por 0,8 elevado a 8. Así que introducís en la calculadora 0,8 elevado a 8 porque el 1 y el 1 que tenéis multiplicando no os aporta nada. Recuerdo cómo se introducían potencias en la calculadora porque os va a hacer falta a lo largo de este tema. 0,8 elevado a 8, pues nada, la calculadora se introduce de la siguiente forma. Escribimos 0,8 y la tecla de elevar es ese triangulito que tenéis aquí, 0,8 elevado a 8, y nos dice que el resultado es, vamos a coger 3 decimales redondeando, como aquí hay un 7, sería 0,168, ¿vale? Que es el resultado que os he puesto. A continuación, nos dice que calculemos la probabilidad de obtener 2 éxitos, así que apliquemos la fórmula sustituyendo la k por 2. Pues nada, eso es lo que he hecho a continuación. Nos quedaría entonces en este caso el número combinatorio 8 sobre 2, la k es 2, 0,2 elevado al número de abajo que es 2 y la q elevada a la resta entre ambas que es 6. Nada, introducirse la calculadora de la misma forma, 8 en NCR2 y vais a ver que os da 28. Bueno, a ver, por última vez os muestro cómo hacer el número combinatorio, 8, número combinatorio 2 y os da como resultado 28. Así que el número combinatorio es 28 y luego ya multiplicáis 0,2 al cuadrado por 0,8 elevado a 6. Os recomiendo que no lo hagáis poco a poco, sino que lo introduzcáis en la calculadora del tirón para no perder decimales y que el resultado sea más preciso. Y el resultado os daría 0,294, la probabilidad. Recordad que la probabilidad siempre es un número entre 0 y 1, que he visto por ahí en vuestros ejercicios probabilidades que daban 10,6, es una barbaridad, ¿vale? Recordad, siempre os tiene que dar un número comprendido entre 0 y 1. Y vamos con el último apartado, que os pedían que calcularais la probabilidad de que el número de éxitos no sea 0. Si el número de éxitos no es 0, como he realizado el experimento 8 veces, eso querrá decir que o el número de éxitos es 1, o 2, o 3, así hasta llegar a 8. Y sería aplicar la fórmula aquí, 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 y os he escrito que eso es muy largo. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando tenéis que calcular la probabilidad de x distinto de algo, de algún valor que tenéis? Bueno, pues en ese caso lo que hay que hacer es pasar al contrario. Y sabemos que cuando pasamos al contrario, igual que con p y con q, hacemos 1 menos la probabilidad del contrario. El contrario de distinto de 0 es igual a 0. Y la probabilidad de que x fuese 0 ya la teníais calculada anteriormente en el primer apartado, que daba 0,168. Así que hacéis 1 menos 0,168 y llegáis al resultado de la probabilidad, 0,832. Así que cuando tengáis un distinto, el procedimiento sería muy largo, habría que aplicar la fórmula muchas veces. Entonces, en ese caso lo que hacemos es pasar al contrario, poniendo 1 menos la probabilidad de que x sea 0, y en este caso ya la teníamos calculada. Nos pedía también cuál era la media y cuál era la desviación típica. Fórmulas que hay que saberse: que la media es n por p, es decir, 8 por 0,2, que es 1,6, y que la desviación típica es la raíz cuadrada de n por p por q, es decir, raíz cuadrada de 8 por 0,2 por 0,8, y os quedaría 1,13. Repito, ¿vale? Primero hacéis la multiplicación y luego la raíz cuadrada, o sea, no vais haciendo los cálculos poco a poco. Así que nada, así se calcula en una distribución binomial. Vamos ahora con dos problemas, donde nosotros vamos a tener en primer lugar que identificar que tenemos distribuciones binomiales y después ya hacer los cálculos correspondientes con la fórmula. ¿Vale? Este ejemplo os debería sonar, ¿vale? Es muy similar a alguno de los que os puse en la clase del otro día, solo que en lugar de con bombillas creo que era con tornillos, ¿vale? Pero es similar.
Nos dice que en el proceso de fabricación de bombillas el 0,5% son defectuosas, que se comercializan en paquetes de 100, que hallemos la probabilidad de que en un paquete haya ninguna bombilla defectuosa, 2 bombillas defectuosas o alguna bombilla defectuosa. Vamos a ver lo primero, que tenemos una experiencia dicotómica. Si yo miro una bombilla hay dos opciones: o es defectuosa, cuya probabilidad que llamamos P es 0,5%, 0,5 entre 100, que es 0,005, o no es defectuosa, con probabilidad Q, que se calcula como 1 menos P, que es 0,995. Llamo éxito a defectuosa porque, si os dais cuenta, me preguntan por defectuosa. Si me hubieran preguntado todo el rato por no defectuosa, pues el éxito hubiera sido no defectuosa, esta hubiera sido la P y esta hubiera sido la Q. Entonces nos dice que eso, que calculemos esas probabilidades y que luego hallemos los parámetros media y desviación típica de la distribución. Entonces identificamos que tenemos una experiencia dicotómica, solamente hay dos casos posibles, que estamos repitiendo 100 veces porque se comercializan en paquetes de 100, es decir, cojo la primera bombilla del paquete, miro si es defectuosa o no, cojo la segunda y lo mismo, miro si es defectuosa o no, hasta coger la bombilla número 100, la que miro si es defectuosa o no, así que estoy repitiendo este experimento de ver si es defectuosa o no 100 veces. Así que identificamos que la variable que nos mide el número de éxitos sigue una distribución binomial de parámetros n igual a 100 y p igual a 0,005. Vamos a calcularnos entonces la probabilidad de que ninguna sea defectuosa. Si ninguna es defectuosa, quiere decir que he tenido 0 éxitos, porque llamábamos éxito a defectuosa. Entonces, aplicando la fórmula de la página anterior, sería 100 sobre 0, 0,005 elevado a 0, que es el numerito de abajo, y Q 0,995 elevado a la resta de ambos, que es 100. Esto, si lo introducís en la calculadora, vais a ver que es 1, cualquier número elevado a 0 es 1, así que únicamente tenéis que calcular 0,995 elevado a 100, que vais a ver que os queda 0,606 como resultado. Apartado B nos pedía que calculáramos la probabilidad ahora de que dos bombillas sean defectuosas, es decir, la probabilidad de que obtengamos dos éxitos, ¿vale? Aquí os lo he escrito, la probabilidad de que dos sean defectuosas es la probabilidad de obtener dos éxitos. Vale, aplicamos la fórmula 100 sobre K, que en este caso es 2, P elevado a K por Q elevado a la resta N menos K, que es 98. Lo introducís de golpe en la calculadora, como os he enseñado en los ejemplos anteriores, y si no me he equivocado nada, da 0,076. Vamos que en el apartado C, que es similar a uno de los que hemos hecho antes, en él os pide que calculéis la probabilidad de que alguna sea defectuosa. Que alguna sea defectuosa será o que haya una defectuosa, o que haya dos, o que las 100 sean defectuosas. Sumamos las probabilidades y este proceso sería muy largo, tendríamos que aplicar la fórmula 100 veces. Entonces pasamos al contrario, ¿vale? Porque la probabilidad de que alguna sea defectuosa, el contrario sería que ninguna es defectuosa, es decir, 1 menos la probabilidad de que el número de éxitos sea 0, que lo teníamos calculado en el apartado A y era 0,606. Restáis y llegáis a que la probabilidad de que haya alguna bombilla defectuosa es 0,394. Os pedía los parámetros, que es la parte más sencilla, si os dais cuenta, simplemente sustituir en la fórmula, no hay que identificar nada. La mu, que es n por p, 100 por 0,005, que es 0,5, y sigma raíz cuadrada de n por p por q, lo introducís en la calculadora y llegáis a que la desviación típica es 0,705. Vale, y vamos con otro ejercicio similar, un problema similar al que acabamos de hacer. Nos dice que Ana tiene una probabilidad de 0,72 de encestar un triple. Si recordáis, en el vídeo que grabé os dije que este era un caso muy normal también de experiencia dicotómica o de distribución binomial de tirar a canasta, en este caso un triple, y ver si acertáis o no. Nos dice que Ana tiene una probabilidad de 0,72 de encestar un triple, que en un concurso de triples hay que tirar 15 veces y que la mejor marca ha sido la de Raquel, que ha metido 13 canastas. Así que, como veis, estamos hablando de una experiencia dicotómica, encestar o no encestar. La probabilidad de encestar es 0,72, la probabilidad entonces de no encestar es 1 menos 0,72, que es 0,28, y estamos repitiendo ese proceso, esa experiencia de ver si encesta o no en el triple 15 veces. Así que
nos damos cuenta de que tenemos una distribución binomial de parámetros, la n que es 15 y la probabilidad de éxito de encestar 0,72 y q que es 1 menos p, 1 menos 0,72 que es 0,28. En el primer apartado nos dicen que qué probabilidad tiene Ana de mejorar la marca de Raquel. Como Raquel ha introducido 13 canastas, si lo tiene que mejorar es que el número de éxitos o número de canastas que ha conseguido Ana supera al de Raquel, que es 13. Si tiene más de 13 éxitos, como ha tirado 15 veces, o es que ha tenido 14 éxitos o ha tenido 15 éxitos, sumamos sus probabilidades, calculamos la probabilidad de que el número de éxitos, el número de canastas sea 14 con la fórmula que acabamos de ver, de que sea 15, ¿vale? Os lo he puesto aquí detallado detrás en los apuntes, ¿vale? Como veis, la misma fórmula que se introduce en la calculadora, y una vez que tenéis la probabilidad de que el número de éxitos sea 14 y el número de éxitos sea 15, lo único que tenéis que hacerlo es sumarlo y llegáis a la probabilidad de que el número de triples que haya conseguido encestar sea mayor de 13, es decir, que haya superado a la marca que tenía Raquel. Vale, y vamos con el siguiente apartado, el B, nos dice qué probabilidad tiene Ana de igualar o mejorar la marca de Raquel, no solo de mejorarla como antes, sino de igualarla. Entonces nada, si la tiene que igualar o ganar, como Raquel ha metido 13 triples, pues ya tendrá que meter 13 triples o más, es decir, será la probabilidad de que enceste 13, de que enceste 14 o que enceste 15, ¿vale? Deciros que esto ya lo teníamos calculado en el apartado anterior, daba 0,0495, así que únicamente tenemos que calcular la probabilidad de que consiga 13 éxitos, es decir, que enceste 13 veces. Aplicando la fórmula que ya hemos usado un montón de veces, llegaréis a que esa probabilidad es 0,1150, así que si sumáis la probabilidad de que enceste 13 veces, que la acabáis de calcular, más la probabilidad que tenéis del apartado anterior, llegáis a que la probabilidad de que iguale o supere la marca que tenía Raquel es de 0,1645. Y apartado C, pues nada, que calculaseis los parámetros mu y desviación típica correspondiente a la variable que describe el número de aciertos de Ana en los 15 lanzamientos. Pues nada, la media n por p, 15 por 0,72, que es 10,8, y la desviación típica, la raíz cuadrada de n por p por q, es decir, raíz cuadrada de 15 por 0,72 por 0,28, lo introducís en la calculadora y os da 1,74. Vale, espero que haya quedado más o menos claro, ¿vale? Como veis es identificar que tenéis una distribución binomial y aprender a calcular la fórmula introduciéndolo todo de forma correcta en la calculadora. Para estos días de Semana Santa únicamente os pido que hagáis la tarea 9, que consiste en hacer 3 ejercicios del final del libro. En concreto, uno es un ejercicio, ya os dicen que es una binomial, o sea, tipo el primero que he hecho yo hoy, y luego tenéis 2 problemas en los que tenéis que identificar una binomial con los parámetros n y p y luego calcular probabilidades. ¿Vale? Os he puesto como fecha de entrega, que lo entreguéis antes del martes 14 de abril, que es el día que volvemos, a las 5:30 de la tarde, ¿vale? Mientras tanto, si tenéis alguna duda, os podéis poner en contacto conmigo. Deciros que es importante que en Semana Santa vayáis estudiando porque vamos a hacer un examen parcial, ¿vale? Tengo que pensar y ya os diré si solamente de lo de representar funciones y la recta tangente o meteré este tema de probabilidad, ¿vale? Pero tenéis que ir estudiando. Más cosas, como en este tema de probabilidad hay bastantes fórmulas, si os parece cuando acabemos de verlo os hago un resumen de las fórmulas y os la subo al Google Classroom para que os resulte todo un poco más sencillo. Esta tarde os colgaré las soluciones de la tarea que teníais que haber entregado y nada, desde aquí os deseo que tengáis unas felices vacaciones, que lo paséis bien dentro de las posibilidades y que aprovechéis para descansar y volváis con fuerza a la vuelta y esperemos que podamos volver a nuestras clases en el instituto pronto. Bueno, mucho ánimo, nos vemos a la vuelta.